Bien, solo para recapitular, el método de las preguntas filosóficas nosotros lo invocamos en base a dos sentidos. Uno era que teníamos que hacer una pregunta particular y la pregunta particular la teníamos que migrar hacia una pregunta de tipo filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comenzamos a ver el método universal de Tosi, se indicaba que para formular preguntas filosóficas nosotros tenemos que tomar en consideración que una pregunta filosófica tiene que ser racional porque tiene que estar planteada desde la razón y resuelta desde el punto de vista racional. Tiene que ser universal porque tiene que abarcar la totalidad de las cosas y por totalidad de las cosas yo me refería a la universalidad o al género próximo de las mismas. Por ejemplo, la universalidad de la palabra niña sería mujer o sería ser humano porque es su máxima expresión. La universalidad de una planta sería un ser vivo, es decir, siempre buscar lo más alto y lo más profundo que puede llegar a tener un ser vivo en determinadas circunstancias. La característica de ser abstracta radica en que podemos sentir los deseos y emociones, pero no se puede materializar en algo. Si yo sonrío en este momento, estoy haciendo un acto volitivo de emociones, es decir, estoy sonriendo, pero realmente el sentimiento sería risa, sería alegría o en algunos casos puede ser algún tipo de nerviosismo. Uno ríe también por estar nervioso. Y la característica de la apertura es que permite pluralidad de respuestas. En este caso, Alejandra, disculpe, la voy a utilizar a usted como ejemplo. Quiero contarles que Alejandra hizo un par de ejemplos. Aquí no vamos a analizar a profundidad cómo está. Siempre partiendo de estas características, hay una pregunta que es particular y esta pregunta la tenemos que migrar y volver de tipo filosófico. Es decir, entre más sencilla sea la pregunta particular, más fácil va a ser poderla hacer de tipo filosófico. Y vamos a analizar por qué puede llegar a ser esto tomado como una premisa de clases o una premisa de estudio para determinar si es filosófico o no. La pregunta particular que plantea aquí Ale indica, ¿cómo saber si estoy enamorado? Si nos damos cuenta, Ale, felicitaciones, es una pregunta particular, está planteada desde el punto de vista de la razón, pero al ser particular está hablando de una persona individual y está hablando de una emoción o un sentimiento. Entonces, cuando ella la vuelve filosófica, vamos a ver si es filosófica. Primero indica, ¿acaso las personas, aquí tendríamos una característica de la universalidad, miren, ya no está hablando solo de uno, sino está hablando de personas. ¿Acaso las personas entienden y conocen cada sentimiento? Y también ella está evocando algo abstracto, ¿verdad? Al hablar acerca de los sentimientos. En ese primer orden de ideas, vemos que esta pregunta está resuelta de manera correcta. Veamos otro. Dice aquí la pregunta número 3. ¿Tener miedo ayuda? Obviamente ella la está planteando desde el punto de vista individual, está evocando una emoción. Yo lo que les sugiero acá es que traten de que en la pregunta particular, esto no es regla porque es solo una observación, no utilicemos todavía sentimientos, ¿verdad? O cosas abstractas, aunque eso no indica que sea incorrecto. Veamos cómo quedó la pregunta filosófica. ¿Acaso el temor nos hace mejores? Analicemos cada uno de sus elementos. Vemos que existe una característica abstracta, que es el temor, y yo infiero que está hablando de la universalidad porque está planteando la pregunta de manera global. ¿Acaso el temor nos hace? Está hablando de una colectividad, mejores. Sí se la pondría correcta, pero se puede mejorar. Vamos a ver otro ejemplo. Felicitaciones, sale muy bien hasta acá. Voy a borrar estos ejemplos. Si en dado caso les habla Juan Carlos, el licenciado Juan Carlos, él es el otro administrador del grupo, es el que generalmente califica. Entonces, si hay alguna que no haya llegado, de seguro se los va a ir preguntando. Vamos a ver acá, vamos a ver otro ejemplo.
Ok, Diana, bienvenida, mucho gusto. Vamos a ver acá. Esta la está planteando Alejandra Ramos Gómez. Muy bien, Ale, vamos a analizarla una a una y vamos a ver que la primera pregunta particular indica por qué Dulce está feliz. Ella está hablando de alguien particular, aquí estaríamos hablando de Dulce. ¿Y qué está diciendo Dulce? Que está feliz. Lo mismo, no es regla, pero yo pondría por qué Dulce sonríe, ¿verdad? Porque es un acto que nosotros podemos ver y lo vamos a migrar de tipo filosófico. ¿Y por qué les diría yo que es mejor aquí, por ejemplo, colocar sonreír? ¿Por qué Dulce sonríe? Porque esto lo vamos a migrar a un sentimiento. Y este sentimiento lo colocaríamos acá, mire, felicidad. Y acá el otro tema que es universal, lo están colocando aquí en mujeres. Si ustedes observan, aquí, Ale, la palabra dulce, la universalidad es mujeres y el acto feliz, yo lo pondría sonríe, por ejemplo, lo migra hasta este sentimiento. ¿Está correcta la pregunta, Alejandra? Muy bien, para que lo vayan tomando en consideración. Ok, vamos a ir a otra. La 2 no la voy a analizar porque es muy compleja. Ustedes podemos hablar hasta media hora de la 2 y no encontraríamos una respuesta. Es una pregunta bien compleja. Vamos a ver qué otra podemos ver. Acá yo les decía que si una pregunta tiene respuesta de tipo científico, deja de ser filosófico. Y esto para que lo vayan tomando en consideración. Si una pregunta tiene dentro de su formulación respuestas de tipo científico, deja de ser filosófica. Vamos bien, Ale, no se preocupe, vamos bien. Entonces vean acá, dice acá Jeremy en la pregunta particular, recuerden, para los que se van conectando, para formular preguntas filosóficas, primero tenemos que formular una pregunta particular. En este caso utilizamos el método de TOSI, racional, universal, abstracto y de apertura, y lo vamos a ir analizando uno por uno. Empezamos con la particular, aquí estamos hablando de Jeremy, y aquí Jeremy está ella indicando que estará diciendo la verdad. Jeremy estará diciendo la verdad. Bueno, entonces aquí cómo lo migró ella. Indica acá Jeremy, su universalidad sería hombres. Y la verdad, yo por eso les decía, es mejor colocar aquí un acto volitivo o algo que podamos ver, porque solo cambió de sentimiento. Aunque la pregunta está correcta, yo les aclaro esto, Alejandra, está correcta su respuesta, porque aquí tenemos los hombres, sería el universal, realmente son honestos, y yo les puedo decir, sí, somos todos muy honestos para que lo tomen en consideración. Solo que el problema es que nuestra sociedad es bastante compleja. Si ustedes estuvieron viendo hoy el tema de las redes sociales, hoy hubo una noticia un poco rara, por así decirlo, en la cual un sujeto en zona 15 literalmente salió sin ropa a la calle y las teorías son de que él estaba con la esposa de una persona y el esposo por castigo lo sacó con sus guardaespaldas a manera de burla para que aprendiese la lección. Pero entonces yo analizando las reacciones de las redes sociales, yo me ponía a pensar, es decir, se castiga al varón de una forma, pero a la mujer no se le castigó. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Todos hijos o todos entenados? Muy bien, vamos bien hasta acá. Solo quiero consultarles. ¿Me van comprendiendo con el tema de las preguntas filosóficas? Yo en general las que he visto están bien. Muy bien. Todo bien, licenciado. Ok, la siguiente unidad que vamos a ver es dentro de su libro lo que se conoce como el problema fundamental. Para la próxima semana yo les voy a dejar ya la tarea número 1 de su texto guía, lo vamos a tener que resolver, que es el capítulo número 1, para que lo vayan tomando en consideración. Ok, esta unidad o esta clase nosotros la vamos a conocer como el problema fundamental. ¿Pero por qué problema? Porque si hay un problema tiene que haber una solución. Si hay una solución, tiene que haber aspectos encontrados que surgieron de una hipótesis racional para llegar a formular las grandes preguntas de la filosofía. Solo tenemos que recordar, damas y caballeros, la filosofía es una ciencia
es la madre de todas las ciencias, que desde su raíz etimológica significa filo, amor, y sofía, sabiduría, por lo que podemos entender que la filosofía se puede traducir como el amor a la sabiduría. El objeto, y esa es pregunta de examen, el objeto de la sabiduría o el objeto de la filosofía, perdón, es el descubrir la verdad. Desde una concepción bastante holística, hay varias ciencias auxiliares de la filosofía. Una de ellas es la ética, que estudia la moral, la estética, que estudia la belleza, la gnoseología, que estudia el conocimiento, la entomología, entología, perdón, que estudia el ser de las cosas, y también tenemos la axiología, que estudia los valores. Son como que las principales ciencias auxiliares de la filosofía. Pero, ¿cómo surge la filosofía, damas y caballeros? Para hablar de filosofía, y esto lo platicamos la semana pasada, tenemos que remontarnos al siglo VII antes de Cristo, donde sujetos comunes y corrientes comenzaban a debatir acerca de problemas triales o triviales que existen en la vida diaria. Y estas preguntas estaban enfocadas en dos grandes preguntas que han atañado o que han versado la filosofía moderna desde el inicio. ¿Qué es lo que existe? Esa sería la primera disciplina que nosotros vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que existe? Y también qué podemos conocer. Esto desde la disciplina del ser y desde la disciplina del pensar. El objetivo de la filosofía, y esto partiendo del marco conceptual de que en la famosa Convención de París en favor de la filosofía se estableció que todos los seres humanos tenemos que tener una duda racional acerca de los problemas triviales de nuestra vida. Partiendo de eso, nos tenemos que desculturalizar, tenemos que puerilizarnos, tenemos que infantilizarnos para poder comprender cosas tan triviales que más adelante pueden volverse algo muy científico o muy metódico. Esto es lo que se conoce como el principio del asombro, que evocó el filósofo Platón. En ese orden de ideas, vamos a ver algunos antecedentes. Todos tenemos una visión del mundo, una manera de comprender y concebir la realidad. Hay algunos de nosotros, por ejemplo, que miramos el vaso medio lleno y algunos otros ven el vaso medio vacío. ¿Y por qué? Porque para lo que usted pueden ser problemas, para lo que usted pueden ser grandes consecuencias emocionales, para alguien más puede decir, a la gran por lo que te preocupas vos, ni te preocupes, eso tiene solución. Muchas veces cometemos un grave error, damas y caballeros, y es que sobrepensamos las cosas. Lo que tiene solución se va a solucionar, pero cuestiones que no dependen de ustedes, por más que ustedes hagan lo imposible, difícilmente van a cambiar. Y eso nos quita un montón de peso encima respecto a lo que es la forma de ver la vida desde una perspectiva bastante general. Ahora bien, nosotros, desde el plano del mundo llamado el plano subjetivo, nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos una voluntad y una actitud, y aquí prevalece lo que se conoce como el pensamiento idealista. Desde el inicio de los tiempos, damas y caballeros, han existido dos grandes corrientes que parten la filosofía. Una de ellas es el idealismo como tal y el otro es el materialismo. Solo para tener una noción clara y rápida del mismo. El idealismo parte de la premisa de lo que expresan nuestros pensamientos, de lo que trasciende, de lo que va más allá. En cambio, el materialismo se enfoca en la materia, en lo que perdura, esto a través de las emociones y de los sentimientos. Quiero que veamos un pequeño video, y esto es un video bastante básico que nos habla acerca de las principales ideas del materialismo y del idealismo. Hasta el momento no hemos platicado nada de esto. Yo se los voy a conversar y se los voy a explicar a profundidad, pero vean otro punto de vista, y esto tomado desde un canal filosófico. Existen objetos que podemos tocar, ver y sentir. Esta es la materia. A su vez, existen cosas que no vemos ni tocamos. Estas son las ideas. Si te pregunto,
¿Qué es primero o más importante? ¿La materia o las ideas? ¿Qué responderías? La respuesta a esta pregunta divide el mundo filosófico en dos: los idealistas y los materialistas. Los primeros dicen que el espíritu, el pensamiento y las ideas es lo primero y más importante. A grandes rasgos, los idealistas conciben que la materia existe porque el espíritu o las ideas la crean. Así las religiones son un ejemplo idealista, pues afirman que la existencia, incluso todo el universo, es creación de un espíritu al cual llaman Dios. Por su parte, los materialistas responderán que la materia es más importante y primero que el espíritu, que las ideas o el pensamiento. Esto se traduce en la no creencia en el mundo metafísico. Si la materia crea al espíritu, no son los dioses los que crearon al hombre, son los hombres que son materia los que crean a Dios, que es espíritu. Pongamos un ejemplo de la visión de ambas corrientes filosóficas a partir de cómo responderían la siguiente pregunta: ¿por qué pensamos? Los idealistas responderían que es gracias a que tenemos espíritu, el cual nos hace decidir, nos da la moral y el remordimiento. Mientras los materialistas responderían la pregunta afirmando que pensamos porque tenemos cerebro. En otras palabras, es la materia la que crea ideas, y estas ideas provienen de las cosas materiales que nos rodean, es decir, el mundo exterior, en virtud de las sensaciones que producen dichos objetos. Vayamos al comienzo de ambas corrientes. En el origen de la humanidad, cuando el hombre pensó por primera vez, se planteó preguntas, las cuales le era imposible responder. La ignorancia del mundo en que vivía le generaba miedo, pues el ser humano le teme a lo que desconoce. Por ende, la ignorancia sumada al miedo formó tal angustia en el hombre, que debió responder sus preguntas a como diera lugar, dando origen a la metafísica, o mejor, al idealismo. El primer hombre se preguntaba por sí mismo, ¿de dónde viene? ¿Para qué está en el mundo? ¿Y cuál será su fin? Estas preguntas aún hoy son difíciles de responder, pero como los primeros humanos con capacidad de razonar no tenían ciencia, optaron responder estas preguntas con la metafísica. Así nacen mitos y religiones que le quitan al hombre la carga de la existencia, brindándole la explicación de un origen divino, una vida predestinada, una vida después de la desconocida muerte, e incluso el final del ser humano. Pero el primer hombre tenía muchas más preguntas. No se conformaba por responder las incógnitas de su existencia. Se preguntaba a su vez por la naturaleza que lo rodeaba y que tan peligrosa era para él. Por ello, fenómenos como los truenos, a los cuales no podía dar explicación, resolvió que eran obra de los dioses, haciendo lo mismo con todo lo que no comprendía. Igualmente, para explicar lo peligroso, recurrió a asignarle fuerzas oscuras negativas, creando supersticiones como fantasmas, brujas, etc. A medida que la humanidad dominaba la naturaleza, empezó a comprender cómo funcionaba el mundo. Por ejemplo, con el avance de la agricultura, el hombre entendió que si a las cosechas se les regaba agua, crecerían, que el sol les brindaba vitaminas a los vegetales para poder germinar, desechando dioses a los cuales adoraba para la producción de sus alimentos, entendiendo que no era un castigo divino si las cosechas no germinaban. Hasta aquí vemos que el ser humano en su origen era idealista por necesidad, pues debía nombrar las cosas y entenderse a sí mismo. El materialismo nace entonces con los hombres que no se fían en la metafísica únicamente. Buscan respuesta en las cosas tangibles, descubren propiedades en la materia, saben que se transforma, mientras los idealistas creen sin pruebas, pues lo material para ellos es una apariencia o un engaño. En resumen, los materialistas son partidarios de la ciencia, los idealistas de la metafísica. Al no existir ciencia cuando el hombre ignoraba todo, la filosofía de la antigüedad era una herramienta accesoria de las religiones.
Por consiguiente, la ciencia y la filosofía eran contrarias. Aún así, vemos cómo la ciencia modificó la concepción del mundo, por tanto, de la metafísica. Por ejemplo, el fenómeno del trueno es estudiado por el hombre científico, el cual comprobó que ocurre por la expansión del aire al paso de la descarga eléctrica producida por el rayo, desmintiendo la existencia de dioses como Thor. En esta pugna entre ambas corrientes, Berkeley aporta al idealismo una explicación del por qué el mundo es creado por el espíritu. Para él, la materia no existe. Esta es solo una sensación creada por el espíritu. Los objetos que percibimos son entonces para él ideas. Las cosas existen solo en nosotros. Ejemplifiquemos su teoría con la sensación térmica. Diferentes personas sienten menos o más calor que otras en un mismo lugar. La sensación de frío o calor, la temperatura, es determinada en realidad por el espíritu según el idealista. Estos razonamientos concluyen en que todo existe solo en nuestro espíritu. El mundo existe únicamente bajo la percepción. Por eso, la existencia de otras personas u objetos hacen parte de una colección de ideas. Esto es el solipsismo. Los demás seres son solo parte de mis ideas. Los materialistas le responderán a Berkeley de la siguiente manera. En primera instancia explican que existen dos tipos de realidad. La subjetiva, la cual es la realidad que existe en nuestro pensamiento, ideas por ejemplo. Pero este pensamiento responde a una realidad objetiva, la cual es la realidad que existe en el mundo exterior. En cuanto al ejemplo de la sensación térmica, lo percibimos diferente de acuerdo con nuestros sentidos. La composición de nuestro cuerpo, nuestras calorías, nuestra salud, etc. Pero la temperatura es objetiva. La ciencia comprueba cuál es en realidad la temperatura. Los posibles engaños de las sensaciones son corregidos por la ciencia y es en virtud de esta que los materialistas pueden conocer lo que nos rodea. Por otra parte, el materialismo le responde al idealismo la dualidad de cuerpo y espíritu. Si la materia es primero que las ideas, lo cual es comprobable, no puede existir espíritu sin cuerpo. Por lo tanto, si Dios es solo espíritu, no existe tampoco vida después de la muerte, pues en ella no hay materia. El materialista dice que para que una concepción sea verdadera, se debe comprobar en la práctica. Veamos. Si un materialista y un idealista cruzan la calle y a escasos metros a gran velocidad se aproxima un vehículo, el materialista, consciente de que en la teoría y en la práctica el vehículo lo atropellará, se quitará del camino. El idealista, si de verdad cree que la materia no existe, pensará que el vehículo es solo una idea, por lo tanto no lo atropellará, pero claramente se apartará para no ser embestido. ¿Por qué? Bueno, es porque en teoría puede creer que la materia no existe, pero en la práctica hasta el idealista es materialista. Los griegos inician la filosofía materialista. Demócrito explica la materia a partir de átomos, aunque nunca los había visto. En esta época el materialismo apenas nacía, por ende estos filósofos tenían mucho de idealista, creencia en el alma y en dioses. Una afirmación simple, pero que consolida al materialismo, es que la materia existe en el tiempo y en el espacio. Es por ello por lo que la materia puede moverse. Pero Kant dice que el tiempo y el espacio son solo ideas, lo que es decir que el espacio está dentro de nosotros. El materialista diría que el espacio no está en nosotros, somos nosotros los que estamos en el espacio. Es en el tiempo y en el espacio que lo que existe fuera de nuestro pensamiento en verdad existe. No debo saber que algo existe, por ejemplo, una ciudad en China, para que ésta exista. Pues hay realidad sin idea. Por el contrario, el idealista que ignora la existencia de, por ejemplo, un país como Uruguay, para él no existe tal país.
Por lo anterior se deduce que, sin tiempo y espacio para los materialistas, no existe nada. Por lo tanto, un ser divino es inconcebible al no tener ni tiempo ni espacio. La materia siempre ha existido y existirá, estando en constante movimiento. Prueba de ello es la evolución humana, otra teoría materialista. Entonces, ¿cómo sé si razono como materialista? Existe una fórmula, pero no es tan sencilla como parece. Es la siguiente. El ser produce el pensamiento. Esta fórmula es muy general y abstracta. ¿Cómo me puede servir? Pues particularizando, especificando cuál es el ser y cuál es el pensamiento. Por ejemplo, el cerebro y las ideas. El cerebro es el ser y las ideas es el pensamiento. Y un escritor, el ser es la sociedad. La inspiración del escritor es el pensamiento. El pensamiento es siempre la consecuencia del ser. Miremos a la sociedad. Esta está compuesta por una vida económica y una política. ¿Quién determina quién? El ser es la economía. La política es el pensamiento. El materialista es entonces el que sabe reconocer en todo momento y situación que particulariza correctamente dónde está el ser y dónde el pensamiento. Si dijimos que el materialismo avanza con la ciencia, los primeros fueron tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Epicuro. Ellos descubrieron que todo está en movimiento, que nada está aislado. En el siglo XIX, el materialismo da salto gigante con Bacon y su estudio en el gran libro de la naturaleza. Ya no se debe estudiar todo únicamente en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino. Los cambios más exponenciales en el materialismo son cuando la ciencia descubre la célula viva, la transformación de la energía y la teoría de la evolución de Darwin. Estos descubrimientos comprueban la existencia de la materia, el movimiento constante de la misma y los cambios en ella, y gracias a estos avances se posibilita el nacimiento del materialismo dialéctico. La ciencia y la filosofía se unen de nuevo con los materialistas Marx y Engels. Este es el primero de una serie de 3 videos. Muy bien, desde esta concepción, desde esta idea universal que nos plantea este video, a mí me llama poderosamente la atención y hablemos en base a números. Y los números no mienten. ¿Y por qué les digo que no mienten? Todos los que estamos acá, todos los que estamos aquí, damas y caballeros, tenemos una media de vida de 70 a 90 años. Las mujeres viven más que los hombres, tal vez porque se cuidan más, tal vez porque tienen una forma de vida diferente, o tal vez porque los hombres somos un poco más despreocupados de la vida. En ese sentido, desde el inicio de la humanidad, todo se resume a lo siguiente: ¿qué es lo que existe y qué podemos conocer? Y se los voy a plantear desde esta imagen tan común y tan conocida por cada uno de nosotros. Lo que usted ve ahí se resume en lo que se conoce como la famosa Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, está conformada por un diámetro, algunos indican de 100 millones de años luz, algunos más aventureros indican que tiene una dimensión de 200 millones de años luz y es una galaxia de espiral. En el brazo de Orión, que es uno de los brazos que están en la parte saliente de la Vía Láctea, existe un grupo de planetas formado por, por una estrella llamada Sol y es nuestro sistema solar. Y dentro de este sistema solar está el planeta que nos da cobijo y se llama planeta Tierra. Vean esto, vean esto. Y con esto me voy a quedar y otro día les voy a enseñar otro par de imágenes. Nosotros somos polvo cósmico. ¿Y por qué les digo polvo cósmico? La pregunta filosófica existencial será: ¿la civilización humana es la única civilización del universo? Y Nicolás Fermi estableció una teoría bastante peculiar que indica que a mayor cantidad de galaxias,
mayor oportunidad de que exista vida en otros universos. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, las Sagradas Escrituras indican, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los que somos creyentes, los que somos cristianos, creemos que Dios nos creó, pero nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasaría si hay más civilizaciones en otras galaxias o en la propia galaxia que es la Vía Láctea? Solo para contarles un poco, dentro del grupo local tenemos a la nube de Magallanes, tenemos la galaxia de Andrómeda, esto pertenece al grupo local de alrededor de 14 galaxias, que pertenece al grupo conocido como el cúmulo de la Laniakea. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque es tan vasto y tan extenso el universo que pensar que solo nosotros somos los únicos seres vivos en el universo es algo bastante complejo. Y partiendo de la premisa de que nuestra civilización tiene pocos años de ser tecnológicos. La revolución industrial inició en el año 1860, 1940, por ahí, y en los últimos 150 años a 200 años, el crecimiento tecnológico había desarrollado como nunca antes en la historia. Hoy ya tenemos teléfonos inteligentes, hoy por hoy tenemos conectividad en tiempo real, hoy por hoy hablamos del Internet a nivel global, pero los grandes hitos astronómicos de nuestro planeta se conocen como las famosas Voyager. Las famosas Voyager, que fueron un par de satélites lanzados en el año 1950, por ahí 1960, apenas llevan una distancia recorrida de algunas cuantas unidades astronómicas, que esto representa pocos años luz de distancia respecto a las ondas de radio que comenzó a establecer el planeta Tierra desde que funcionó el telégrafo y también la señal telefónica. Es decir, somos demasiado antiguos, amigos. Somos demasiado sencillos, somos demasiado recientes. Para contarles un poco, por ejemplo, el científico Nicolás Kardashev estableció una teoría en la cual indicaba qué tipo de civilización estaríamos categorizadas nosotros para poder llegar a tener una productividad de nuestro entorno. Y nosotros estamos en la categoría -1, es decir, no hemos llegado a la cero, porque apenas todavía funcionamos con energía fósil, ni siquiera aprovechamos todos los recursos de nuestro planeta, por ejemplo, la energía eólica, perdón, la energía solar, y eso implica que si nosotros aprovechamos cada uno de estos recursos, vamos a tener mayores fuentes de energía. Ahora bien, ¿por qué les digo todo esto y por qué los bombardeé con tanta información? Porque el ser humano, desde el punto de vista filosófico, siempre se ha preguntado, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se puede conocer? Y todavía nosotros peleando por alguien que nos hace caras o porque nos manda un mal mensaje, somos tan ínfimos en el universo que realmente no dimensionamos que los pocos años que estamos aquí en la Tierra tenemos que aprovecharlos y tenemos que cuidarlos en su más alta expresión. También en el plano objetivo, nosotros tenemos que tomar en consideración que tenemos que tener un bienestar económico, tenemos que tener también condiciones laborales justas, un equilibrio económico sustentable, y aquí prevalece el pensamiento materialista. Solo para ponerles un ejemplo, recientemente acaba de pasar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si tuve la oportunidad de saludarles. Yo bien, bien tuve la oportunidad el viernes pasado de saludarles y me preocupaba mucho de que al final a veces nosotros solo nos enfocamos en el ahora, no recordamos el pasado. Todas las vidas, todas las personas que dieron su vida con tal de que nosotros tengamos condiciones laborales justas, equitativas y remuneradas para tener una vida plenamente en nuestro planeta. Pero aparte del mundo objetivo y subjetivo, surge algo intermedio y esto se conoce como el intersubjetivismo, que particularmente es algo de lo que a mí me gusta bastante. ¿En qué consiste el plano intersubjetivo? Algunas personas tratan de hacer un balance y conceden la importancia similar a ambas. Las condiciones materiales y la forma en que ellas son percibidas
por el sujeto. Aquí tenemos un equilibrio entre lo que trasciende, que sería el mundo ideal, y lo que es el mundo real, lo que nos produce, lo que nos da, lo que nos llena, y esto es el mundo material. Partiendo de eso, vamos a ver algunas corrientes filosóficas. No sé si nos va a dar tiempo de estudiar todas, pero vamos a ver las principales corrientes filosóficas que abordan el tema del idealismo y el tema del materialismo. El primero de ellas es el idealismo platónico. Este idealismo platónico fue formulado por Platón. Platón fue discípulo de Aristóteles y desde el inicio que observó a su maestro se dio cuenta de la importancia de las cosas que pueden trascender y perdurar. Él se enfocó en lo que va más allá, en lo que perdura. Platón planteaba que la realidad material es solo una apariencia. Lo verdadero e importante no tiene existencia material, sino el alma, la idea, lo que tenemos dentro de nuestros pensamientos y lo que es nuestro espíritu. Bien. Él afirmaba que los sentidos solo captan lo superficial, pero ella no aporta conocimientos sólidos. Esto es posible cuando se descubre la esencia que hay en cada objeto, en cada ser. La esencia es lo que no cambia de las cosas, lo que permanece inmutable. Cuando nosotros hablamos del idealismo platónico, tenemos que tomar en consideración que esta teoría constituye la primera gran teoría del conocimiento. Esta se basa en el conocimiento material, pero también en el conocimiento ideal. Y aquí tenemos el famoso concepto topos uranos, que es un concepto que evoca o que hace referencia solo a lo que es ideal, formado por la esencia de todas las cosas. Desde el plano de vista religioso, a nosotros se nos ha enseñado que el momento de la vida es un estatus material en el cual nosotros llegamos a vivir y dimensionar a nuestra manera, vivimos como queremos, hacemos las cosas que la vida nos ha permitido, pero en algún momento tenemos que partir y cuando partimos, pues viene algo que desde el plano religioso y es lo que trasciende, lo que va más allá. En ese orden de ideas, amigos y amigas, es importante que también tomemos en consideración que esta gran corriente del idealismo da respuesta a las preguntas iniciales. ¿Y cuáles eran estas preguntas iniciales? Se las voy a mostrar. ¿Qué es lo que existe y qué podemos conocer? ¿Qué respuesta da el idealismo platónico a estas ideas? Nos indica qué es lo que existe. Existe un mundo material engañoso que cambia constantemente. Pero el mundo verdadero, el de la esencia de las cosas, es un mundo ideal. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer solo aquello de lo que nos conduce a la razón, el alma y el que se aleja de lo que perciben nuestros sentidos. Particularmente, yo considero que la corriente del idealismo platónico es una de las corrientes que por más locas que parezcan, mejor se van formando en la medida que las vamos conociendo. Y les voy a poner el ejemplo universal para que lleguemos a entender. El famoso amor platónico. ¿Quién de ustedes no ha tenido un amor platónico? Pero amor platónico es alguien imposible, ¿no? No se enfoquen en algo aquí nacional, porque uno no sabe si en algún momento las cosas dan la vuelta. Pero imagínense en algo imposible su amor platónico, el artista que más le gusta o las señoritas, el actor que más les guste. Qué emocionante sería, por ejemplo, llegar a conocerlos. Ahora bien, en el plano nacional, imagínense si yo les llego a preguntar, ojo con esto, déme un ejemplo de idealismo platónico desde la perspectiva filosófica a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿qué respuesta me darían? Aquí hay un montón de ejemplos. Partiendo de la premisa que entre más complejo se escuche, mejor es el resultado, les voy a indicar lo siguiente. Imagínense ustedes que dentro de 6 años que usted se gradúe de la universidad, Guatemala esté posicionado como un país de primer mundo, que tiene necesidad de profesionales y a usted le está dando ya la oportunidad de obtener su primer salario como profesional, ganando mensualmente 35,000 quetzales. Aparte de eso, vacaciones de por lo menos 2 meses, acceso universal a todas las bondades que ofrecen los programas de salud alimentario, también programas de ayuda social para los profesionales. Además de eso,
pues quiero contarles que Guatemala ha crecido en sus índices de desarrollo. Ya no tenemos analfabetismo, ya hay acceso universal a la educación y por ende Guatemala es uno de los mejores países para vivir a nivel mundial. Posiblemente usted al escucharme sonrió y dijo, no hombre, eso nunca va a llegar a pasar. Pero hay ejemplos en los cuales nos indican que sí ha llegado a pasar, donde se ha aplicado la política cero de corrupción. Por ejemplo, en Sudáfrica hace un par de décadas era un país que la corrupción estaba a flor de piel, se disminuyó en gran manera y ya sus índices de desarrollo social han mejorado. También se han aplicado estos ejemplos a países, por ejemplo, como Qatar. Hace algunas décadas, Qatar era solo un desierto, pero con el tema del petróleo y su minería, es uno de los países más poderosos a nivel económico, a nivel mundial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, damas y caballeros? Que el idealismo platónico, por más complejo, por más irrisorio y por más lejano que parezca, entre más lo pensamos, mejor se escucha para nosotros. Ahora bien, la siguiente corriente filosófica es la de el realismo aristotélico. ¿En qué consiste el realismo aristotélico? En este orden de ideas, pues quiero decirles que Aristóteles fue discípulo de Platón. Él estudió en la academia, institución creada por su maestro. Aristóteles, como tal, creó una institución académica llamada el Liceo. Él afirma que el único mundo real es el que capta nuestros sentidos y da un ejemplo básico. No hay nada en la mente que no haya estado en nuestros sentidos. Respire profundo, recuerde el olor a limón y uno recuerda el olor a limón. Recuerde el olor de la persona que más le gusta y uno recuerda a la persona que más le gusta. Es decir, este es un ejemplo que nos plantea la idea de que todo lo que está en nuestra mente antes pasó por nuestros sentidos. Tacto, gusto, oído, vista y olfato, para que lo vayan tomando en consideración. Una de las principales ideas que quiero darles hoy es lo que plantea Aristóteles con lo que se conoce como la teoría de los conceptos. ¿Alguna vez escuchó o dijo usted es que yo tengo la respuesta en la punta de la lengua, pero no la puedo expresar? Pues esto lo podemos romper con la teoría de los conceptos planteada por Aristóteles. Y esta teoría de los conceptos tiene tres elementos principales: sustancia, esencia y elementos accidentales. ¿Qué es la sustancia? El autor, el doctor Velázquez, establece que la sustancia está conformado por las células y átomos que participan en la constitución de su cuerpo. La esencia son las cualidades que son comunes en un objeto y también tenemos los elementos accidentales, que son cualidades que no pueden ser o que son añadidas. En este ejemplo, la tesis de Platón es idealista, tanto que los postulados expuestos ubican a Aristóteles dentro del realismo corriente más afín al materialista. Vean el ejemplo. Allá en el fondo, yo no sé si ustedes logran distinguir, tenemos una mascota, es un gato, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia cuál es la sustancia del gato? La sustancia es que el gato es un felino. No me concibe en la mente, por ejemplo, que yo les diga gato y se imaginen a un perro, no. Un gato su sustancia es que es un felino. ¿Cuál es la esencia y cuáles son las cualidades que tienen todos los gatos? Todos los gatos, pues, tienen garras, todos los gatos tienen orejas, todos los gatos maullan, ¿sí o no? Entonces, esos serían sus elementos que son comunes. Y los elementos accidentales son las cualidades que pueden ser añadidas. Por ejemplo, ¿qué razas tienen los gatos, damas y caballeros? Pues yo conozco los de la calle, pero los agora, no sé si se dice, hay razas de gatos, hay colores de gatos que son accidentales, pero al final absolutamente todos son gatos. Entonces, háganme un favor. Ahorita como tienen donde anotar, vamos a hacer un ejercicio. Vean acá, tenemos sustancia, tenemos esencia y tenemos elementos accidentales. La sustancia es lo que hace que algo sea lo que es, dicho en palabras coloquiales. La esencia es algo que es común en todos los cuerpos. Y los elementos accidentales son cualidades que pueden ser añadidas. Sustancia, esencia y elementos accidentales.
Vean pues, vamos a hacer un ejemplo. Sustancia, esencia y elementos accidentales. Ok, ¿qué ejemplo quieren que hagamos? Tienen tres, ustedes van a hacer dos. Tenemos una cerveza, tenemos un hombre y tenemos un vehículo. ¿Cuál quieren que yo les enseñe? Díganme, caballeros, señoritas, ¿qué les gusta más? Vean, pues ya que lo están indicando El por allá, auto, tenemos el sustancia, El auto, auto. esencia y elementos accidentales. Muy bien, el vámonos con auto. el vehículo, con el auto, están diciendo. Amigos, ¿qué es lo que hace que un auto sea un auto? ¿Cuál es la característica de todos los autos? El motor. Ah, bueno, pero todos los autos tienen motores, entonces eso sería su esencia. Las llantas. Sí. ¿Cómo? La movilización, Ok, ok, por ahí vamos. Un auto que es un medio de transporte. transporte. Todos los autos son un medio de transporte que nos sirven para movilizarnos. Ahora bien, su esencia son los elementos comunes que tienen todos los carros. Por ahí ustedes me decían un motor. Llantas, llantas, Ajá, ¿qué más? aceitera, Aceitera, ok. Dejémosla ahí, retrovisores, dejémosla ahí. Hay como 20 cosas comunes que tienen todos los autos. Ahora bien, ¿qué elementos accidentales? Los elementos accidentales son los que están añadidos, son los que van eh, por puro adorno. Un elemento accidental puede ser la marca, Chevrolet, sí, Chevrolet, Toyota, ¿qué más? Puede ser el modelo, porque el modelo 50 de mi carro que está en mi casa va a funcionar igual que el modelo 2025 que usted tiene, porque nos va a movilizar de un lado a otro. Puede ser la marca, el modelo. ¿Quería ser el color? Ajá, muy bien, el saber el color, ¿qué más? El diseño, El diseño. Ok, vean esto tan sencillo que hemos hecho. Si yo les digo en base a la teoría de los conceptos, defíname automóvil. Vean cómo lo harían ustedes. Un automóvil es un medio de transporte que tiene motor, que tiene llantas, que tiene aceitera y que existen diferentes marcas, modelos, colores y diseños. Y en base a esta teoría de los conceptos tan sencilla, miren, tenemos una sustancia, esencia y elementos accidentales y usted dio una definición global de lo que es automóvil para que lo vayan tomando en consideración. Ahora bien, ya que tienen ustedes esta idea, ustedes me van a ir dictando el de cerveza y el de hombre. ¿Les parece? No sé si ya lo copiaron, pero, pero vamos acá. Miren pues, ¿cuál es la sustancia de la cerveza o por qué una cerveza es una cerveza? Por el alcohol, no. Por bebida los no, sabores. alcohólica, bebida porque es alcohólica, una bebida que está hecha de cebada. Ok, es La una bebida. bebida, pero es una bebida alcohólica, alcohólica. Alcohólica. Ok. Esa es sustancia, es una bebida alcohólica. También una bebida alcohólica puede ser el ron, puede ser el whisky, puede ser la cerveza, y ya me dio sed y hoy es viernes, y ando aquí en zona 10. Vean pues, ahora su esencia. ¿Qué tienen todas las cervezas? Cebada, ¿Ok? levadura, Cebada, levadura, ¿qué más? fermentación, Fermentación. Uy, estoy escribiendo mal. Bien, en elementos accidentales, ¿qué colocarían? Modelo. corona, gallo, ¿Sería la marca? Muy bien. Corona, Gallo, Heineken, Stella, Budweiser, lo que usted quiera, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Marca. Ingredientes agregados,
ingredientes, fórmula. Y por fórmula, recuerden que hay cervezas clara, oscura, Oscuras, mixta, mixtas. de barril. La verdad que bien saben ustedes. Me sorprende. Ok, entonces si yo les digo, deme una definición de cerveza, miren, en base a la sustancia, a la esencia de los elementos accidentales, la cerveza es una bebida alcohólica, elaborada en base a cebada, levadura, y que muchas de ellas han pasado un proceso de fermentación. Existen diversidad de marcas. Las más conocidas en Guatemala, Cerveza Gallo, Cerveza Corona, Budweiser, Stella, Heineken, Montecarlo. Y cada una de estas cervezas tienen diferentes fórmulas que hacen que su valor agregado sea el producto preferido por los guatemaltecos. ¿Ya se dieron cuenta? Dieron una definición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Lo están copiando? Porque después van a hacer un ejercicio. Muy bien. Ahora vamos al hombre. ¿Qué me dirían de hombre, damas y caballeros? Está hecho de huesos, músculos o carne. ¿Qué materialistas escuchó eso? Masculino. Un ser Él humano. es un ser, Masculino. es un ser humano de género masculino. Muy bien, esa sería su sustancia, es lo que hace que nos diferencie de las mujeres, ¿verdad? Eh, todos los hombres, ¿qué cualidades tenemos, amigos? Fuertes. Fuertes, fieles, ¿qué más? Tienen barba. ¿Cómo? Con barba. Ah, no, eso sería un accidental porque no todos tienen barba. ¿O sí? Comelones. Emociones. Ok. Mentiroso. Emociones, mentiroso. Va, pues veámoslo, pues fuerte. No, no todos los hombres somos mentirosos. Algunos mentimos bonito. ¿Qué más? Todos tenemos órganos, todos tenemos ojos, tenemos una voz pronunciada, una voz profunda, todos tenemos algo que nos diferencia de las mujeres, por ejemplo, la manzana de Adán. ¿Y cuáles serían los elementos accidentales? Sería el grupo, Guatemaltecos. Hondureños. sí, los elementos accidentales pueden ser la nacionalidad, El color del cabello. La como dijo altura. Angélica, altura, sí, El altura, color del cabello. color Edad. de cabello, edad, La barba. algunos, la barba sería así pues, algunos con barba, otros Estado sin barba, físico. estado físico, La estatura. estatura, muy bien. Mentirosos, dice Alejandro. Ay, Dios mío. Va, pues solo voy a quitar esta de mentirosos porque a pesar de que es una hipótesis universal, no está comprobada. Solo para decirles la definición. Miren, pues yo les digo, defíname hombre. Un hombre es un ser humano de género masculino que tiene características bastante diferenciadas respecto a las mujeres. Muchos de ellos tienen más fuerza. Todos los hombres tienen ojos, tienen una voz profunda que los caracteriza. Y hablar del ser humano, del género masculino, tenemos que tomar en consideración que dependiendo de la nacionalidad, va a ser su altura, va a ser su color de cabello, va a tener una barba o un cabello pronunciado, el estado físico va a depender de su forma de vida y la edad representa muchas veces un valor diferenciador si una persona es obesa, no es obesa, si tiene mejor calidad de vida o no tiene mejor calidad de vida. Muy bien, les voy a dejar una tarea para la otra semana y esto lo voy a publicar hoy en Classroom porque si no se me va la onda, ahorita lo voy a publicar de una vez. La tarea va a ser elaborar 10 conceptos, desarrollándolos en base a la teoría de los conceptos. Es decir, si usted
toma el concepto teléfono, por ejemplo, va a colocar la sustancia, cuál es la sustancia de un teléfono, cuál es la esencia de todos los teléfonos, cuáles son los elementos accidentales de todos los teléfonos, para que lo vayan tomando en consideración. Tendrían dos tareas. Bueno, en realidad van a ser tres, pero déjenme ver si les dejo la tercera, porque la otra semana ya ahí ustedes inician con parciales. La segunda es responder el primer capítulo de su texto guía. El primer capítulo de su libro guía, del libro de Introducción a la Filosofía. Al finalizar el libro, hay 3 selecciones, las 3 se vamos a desarrollar durante el semestre. Para la próxima semana, ustedes van a elaborar la primera. Y hay una película y se las voy a dejar de una vez pendientes porque todavía creo que les voy a dar más tiempo, aunque la voy a dejar programada, que necesito que vean. Esta película solo lo vamos a definir en un momento para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Para efectos de grabación, déjenme pausar la misma